Muy bien, amigos, llegó el momento de la pregunta del día. Vamos a ver, el tema es interesante, así que ya sabe, usted va a poder participar con nosotros y también vamos a tener la ayuda y asesoramiento de un especialista en materia laboral. Esto será la pregunta del día. Muy bien, y sin duda esta pandemia nos ha sorprendido a todos los peruanos y la extensión también, la ampliación del estado de emergencia ha ocasionado más dudas en los empleados y también en los empleadores. Usted va a poder hacer sus consultas si es un trabajador, si ha notado alguna irregularidad dentro de su trabajo, se ha perdido el empleo. Cualquier consulta que quiera hacer en materia laboral puede comunicarse a los teléfonos que están en pantalla y tendremos también el asesoramiento de un especialista, el doctor Ricardo Herrera, abogado laboralista, a quien le damos la bienvenida. Doctor Herrera, bienvenido a Dígalo Usted. Jimmy, buenos días. Muchas gracias por la invitación. A tus órdenes. A usted, doctor. Vamos a mencionar los teléfonos para que los televidentes ya puedan contactarse con nosotros. 998-396-338, 981-4347-23 son los teléfonos de VNP. Estamos en vivo con el doctor Ricardo Herrera, abogado laboralista, para hablar sobre este tema que habíamos anunciado. ¿Cuáles son mis derechos y obligaciones como empleado durante la pandemia? Sin duda una pregunta bastante amplia, doctor Herrera. Mientras recibimos las llamadas, usted nos podría ir empezando a explicar cuáles son esos derechos y obligaciones que tenemos como empleados durante esta situación que estamos afrontando de estado de emergencia. Bueno, en principio, respecto del periodo que se extendió del 16 de marzo al 30 de junio en Lima Metropolitana, durante el cual se dispuso el aislamiento social obligatorio en el marco de la emergencia nacional, los trabajadores tenían tres posibilidades. Aquellos que pertenecían a empresas que brindaban servicios esenciales, como por ejemplo los establecimientos de salud o las fábricas de producción de alimentos, debían continuar trabajando con las medidas profilácticas del caso, naturalmente, de modo que para ellos el trabajo presencial nunca cesó, nunca se suspendió. La segunda posibilidad era para los trabajadores que sí estaban en cuarentena porque sus empresas no estaban incluidas como empresas de servicios esenciales y mientras no se reactivaron las fases económicas estaban todavía inactivas. Cabían dos posibilidades para estos trabajadores: o el trabajo remoto, y si no se podía hacer trabajo remoto, entonces estaban en licencia con goce de haber recuperable, es decir, se les pagaba el sueldo estando en su casa sin trabajar, pero cuando ya entrase a reactivarse su compañía o su empresa, debían ir a laborar y recuperar el tiempo no laborado en la cuarentena. Doctor Herrera, hoy en día, vamos a hacer una pausa breve, por favor, y luego continuamos con la explicación que nos está indicando para recibir la primera llamada. A ver, hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Paul Maraví. ¿Perdón? Juan. Muy bien, Juan, estamos con el abogado laboralista, el doctor Herrera. ¿Cuál es tu consulta con relación a quizás alguna duda que tengas sobre su empleo, situación laboral durante la pandemia? Te escuchamos, Juan. Ya, mire, el tema es el siguiente. Yo tuve un problema con la empresa donde estoy laborando. Entramos en pandemia y a las 2 semanas nos mandaron al descanso absoluto, ¿no? Nos dijeron que sí, que nos iban a pagar y todo lo demás, pero tuvimos un inconveniente porque ya de ahí ya no nos pagaron, no nos solventaron nada y encima tuvimos que pasar. Ellos nos mandaron supuestamente a la suspensión perfecta, pero no entramos a la suspensión perfecta y tenemos ya más desde, imagínense, de febrero, finales de febrero, marzo, trabajamos, de ahí paramos y de ahí hasta ahorita, hasta la actualidad, no hemos recibido ni un sol. Quería preguntarle al abogado si es que yo tengo algún beneficio, si me podría acoger a algo, no sé. Muy bien, Juan. Gracias por tu llamada. Le damos pase al doctor Herrera. Doctor Herrera, ¿qué le podemos mencionar a nuestro televidente, Juan? Bueno, por lo que escuché, Juan nos comenta que
su empresa no entró en suspensión perfecta de labores, que es una situación en la cual se suspende la obligación de ir a trabajar y el pago de la remuneración durante el tiempo que dure la suspensión, sujeto esto a la aprobación del Ministerio de Trabajo, naturalmente. Y pese a que no están en suspensión perfecta de labores en su empresa, igual no les están permitiendo ir a trabajar ni tampoco pagarle el sueldo. Entonces, evidentemente, ahí se está incurriendo en un acto de hostilidad salarial que Juan y sus compañeros de trabajo podrían denunciar ante SUNAFIL para que SUNAFIL envíe un inspector y obligue a la empresa primero a reactivar actividades, si es que ya le corresponde, a la fase económica en la cual se encuentre. Y segundo, cumplir con el pago de los sueldos devengados desde la fecha en la cual se dejaron de pagar estos, porque no hay justificación para dejar de pagar los sueldos, a menos que la empresa esté en suspensión perfecta de labores o a menos que el trabajador haya aceptado una licencia sin goce de haber. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Vamos con la siguiente llamada. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre, por favor? Carlos Flores, señor. Buenos días. Hola, Carlos. ¿Cuál es tu consulta para el doctor Herrera? Te escuchamos. Doctor, buenos días. La empresa donde laboro me envía a suspensión perfecta de la quincena de abril al 10 de julio y nos vuelve a enviar a suspensión perfecta de julio a octubre. La pregunta es, ¿SUNAFIL solamente da el resultado de la segunda suspensión perfecta a la fecha y de la primera suspensión perfecta hasta el día de hoy no nos da un resultado? La segunda suspensión lo da a favor de la empresa y no tenemos respuesta de la primera. Gracias, doctor. Muy bien, doctor, ¿lo escuchamos? Bueno, al parecer, por lo que comenta Carlos, son dos suspensiones, ¿no? Una antes de julio y otra después de julio. Así es. En efecto, la empresa tiene la posibilidad de ir a suspensión perfecta de labores y por lo que escucho, la segunda ha sido ya aprobada por el Ministerio de Trabajo, la primera está pendiente de aprobación. Lo que tiene que ocurrir ahí es que el inspector comisionado para la primera suspensión perfecta lleve a cabo una inspección para verificar si efectivamente se configura la causa invocada por la empresa para la legalidad de la suspensión. Evacúa un informe y ese informe es analizado por la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos del Ministerio de Trabajo, es la primera instancia de la suspensión, y decide. Contra lo que decida, los perjudicados, sea la empresa o los trabajadores, pueden apelar. Y contra lo que se decide en segunda instancia, inclusive cabe la posibilidad de llegar vía recurso de reconsideración a una tercera y última instancia, que es la Dirección General de Trabajo. De manera que habría que esperar que el Ministerio de Trabajo se pronuncie al respecto de la primera suspensión para que Carlos pueda tomar las medidas pertinentes. Muy bien, doctor. Gracias por la respuesta. Vamos con la siguiente llamada. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre, por favor? El señor Elmer Alfaro. Muy bien. ¿Cuál es su consulta para el doctor Herrera? ¿Lo está escuchando? Doctor Herrera, muy buenos días. Lo que pasa es que yo entré a trabajar en junio de este año en la empresa y firmé un contrato por 6 meses hasta fines de noviembre de este año. Pero al momento de firmar no me di cuenta que dentro del contrato había un periodo de prueba de 3 meses. ¿Esto es viable? ¿Esto es legal? Porque ya me han dicho que el 31 de agosto que yo no sigo trabajando, a pesar que firmó un contrato de 6 meses y dentro de ella hay una cláusula donde dice un periodo de prueba de 3 meses. ¿Esto es legal? Muy bien, gracias. Vamos a escuchar al doctor Herrera. Sí, Elmer, efectivamente, el periodo de prueba es esto posible pactarlo y si no se pacta se presume, como reglas generales, de 3 meses, para los trabajadores especializados o de confianza puede ser de 6 y para los trabajadores de dirección puede ser hasta de 1 año. Pero por lo que escucho, en tu contrato de trabajo se pactó un periodo de prueba de 3 meses. Si la empresa ha decidido despedirte sin expresión de causa durante el periodo de prueba, lamentablemente no hay nada que hacer ahí porque en el periodo de prueba no se tiene estabilidad laboral, entonces no hay derecho ni a reposición ni a indemnización. Pero si la empresa ha decidido despedirte después del periodo de prueba, sin expresión de causa, sin que hayas cometido una falta grave, entonces ha incurrido en un despido arbitrario y tiene que pagarte una indemnización equivalente a 1.5 sueldos por cada mes dejado de laborar hasta el vencimiento del contrato, hasta que llegues a los 6 meses, que es el plazo que entiendo se pactó en tu contrato. Muy bien, doctor, tienen los teléfonos en pantalla los televidentes para hacer cualquier consulta a nuestro invitado, el doctor Ricardo Herrera, abogado laboralista. Doctor, estábamos escuchando algunas consultas que tenían que ver con la suspensión perfecta. Cuando el empleador le dice al empleado que se están acogiendo a la suspensión perfecta, ¿hay un documento de por medio que se tiene que firmar entre el empleador y el empleado para constar que se está aplicando la suspensión perfecta? No se requiere autorización del trabajador para ir a suspensión perfecta de labores. El empleador lo puede hacer unilateralmente, pero debe cumplir con algunos requisitos. Por ejemplo, debe
intentar llegar a un acuerdo con el trabajador para implementar medidas alternativas previas a la suspensión, como por ejemplo la reducción de sueldo, la reducción de jornada, el adelanto de vacaciones. El empleador puede unilateralmente imputar a los días de cuarentena vacaciones ya devengadas, y cumplidos estos requisitos previos, alguno de ellos debe enviar una carta al trabajador antes de implementar la suspensión perfecta de labores, comunicándole de qué fecha va la suspensión perfecta, y luego comunica al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo evalúe si es que la causa invocada por el empleador es legal o no y se pronuncie. El Ministerio de Trabajo aprueba la suspensión, esta sigue su curso hasta el final. Si el Ministerio de Trabajo desaprueba la suspensión, tiene que reincorporar al trabajador inmediatamente y además pagarle los sueldos devengados desde el inicio de la suspensión, así como los beneficios colaterales, como gratificaciones o CTS. Doctor, y si no había una respuesta por parte del Ministerio de Trabajo, como bien lo he indicado, el trabajador, el empleado puede hacer su denuncia, mencionó usted a SUNAFIL, pero ¿está el riesgo de que el empleador tome algunas represalias contra el empleado que haya hecho la denuncia a SUNAFIL? Claro, no es posible que el empleado haga una denuncia a SUNAFIL por la suspensión perfecta de labores, porque este es un derecho de la empresa. Si más bien no ha ido a suspensión el empleador y sin embargo ha suspendido igualmente labores, eso es una hostilidad que puede ser denunciada por el trabajador en cualquier momento ante SUNAFIL, de manera anónima, inclusive virtual, por internet. De modo que eso puede hacerlo en cualquier momento. Y evidentemente si el empleador no rectifica, va a ser multado, y si no paga los sueldos caídos o devengados desde que suspendió labores ilegalmente, también puede ser multado. Muy bien, tenemos los teléfonos en pantalla: 998-39-63-38, 981-43-47-23. Tenemos al doctor Herrera, abogado laboralista, para continuar con sus consultas. Doctor, hay otra preocupación que surge entre algunos trabajadores: la reducción de las remuneraciones. Se requiere una aprobación por parte del Ministerio de Transportes, por parte del Ministerio de Trabajo, si es que hay alguna reducción en cuanto al salario que estaba establecido por contrato. La reducción salarial cabe, pero siempre y cuando haya acuerdo entre las partes. Sea un acuerdo individual o un acuerdo colectivo con el sindicato, si hubiera sindicato en la empresa. No puede implementar unilateralmente el empleador una reducción salarial, ni tampoco de jornada laboral, a menos que siga pagando el mismo sueldo, evidentemente. Entonces, si el empleador lo hace por decisión propia, sin consentimiento del trabajador, esa reducción de sueldos también es una hostilidad salarial y puede igualmente ser denunciada ante SUNAFIL para que sea revertida por un inspector. Doctor, y en cuanto a la reducción de personal, que es algo frecuente, sabemos de miles de personas que se quedan sin trabajo, ¿se le puede despedir a una persona bajo qué condiciones? Bueno, como decía, el despido en periodo de prueba puede ser una decisión unilateral del empleador. Como no hay estabilidad laboral en el periodo de prueba, no hay derecho a reposición ni indemnización del trabajador. También puede el empleador decidir no renovar el contrato a plazo fijo una vez vencido su plazo. Y luego el empleador puede despedir a un trabajador si es que hay una causa justa de despido, ¿no? Una falta grave, por ejemplo. De lo contrario, incurrirá en un despido arbitrario y el trabajador podrá decidir si judicialmente pide su reposición o el pago de la indemnización por despido. Otra opción que tiene el empleador para cesar a un trabajador es el cese colectivo o reducción de personal. Pero para que pueda hacerlo requiere que el Ministerio de Trabajo apruebe su solicitud de cese colectivo y tendría que estar involucrado en el cese colectivo por lo menos el 10% del total de los trabajadores de la empresa. Muy bien, doctor. Vamos con la siguiente comunicación telefónica. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre, por favor? Buenos días, ¿qué tal? Es Luis Pillaca. Quería hacer una consulta al doctor Ricardo Herrera sobre un tema bastante particular. Hace una semana mi empresa ha comenzado a elaborar nuevamente. Nos han hecho anteriormente 2 pruebas COVID, creo que las pruebas serológicas nos hicieron en 2 ocasiones, con 20 días de diferencia, y nos aprobaron. Dijeron que estamos
sin COVID y nos autorizaron para poder subir a obra. Hemos subido a obra y nos han vuelto a hacer otra prueba, y en esta prueba sale que yo ya he tenido el COVID, pero ya solamente me quedan lo que son los anticuerpos. Entonces, por una medida de emergencia me han bajado nuevamente a Lima, fuera del protocolo que ellos tenían, porque si había un caso sospechoso o una persona que ya tenía algún, digamos, algún caso de solamente tener lo que es ya las defensas, ya luego del ciclo de incubación del COVID, se quedaba en cuarentena los 15 o 20 días que respetaban el protocolo de seguridad. Pero en este caso, como se alteraron un poco, me bajaron hacia Lima. Ahora, recibí de parte del administrador, para comentar a algunos compañeros que me van a investigar, van a ver por qué no pude informar a tiempo lo que era mi caso, y que me van a hacer firmar mi liquidación. Pero caramba, yo me he autorizado al personal subir, ellos me han autorizado, ellos me han hecho 2 exámenes previos para poder certificar que yo ya no tenía ningún problema de salud. Entonces, con esa confianza, la empresa me ha autorizado a subir, y ahora me han hecho bajar nuevamente exponiendo mi salud, y posiblemente me quieren hacer también firmar una carta para poder renunciar, ¿no? Eso es debido, eso es correcto, doctor, por favor. Doctor, ¿lo tuvo claro o tiene alguna consulta televidente para antes de responder? No, está clara la posición de Luis, Okay. Le respondo. Gracias, Luis. La renuncia es un acto estrictamente unilateral del trabajador. Solo el trabajador decide si renuncia o no al empleo. El empleador no puede obligarlo a renunciar. De modo que es una decisión que solo compete a Luis. Ahora bien, lo que probablemente haya ocurrido es que a la mina, que es empresa cliente de la empresa empleadora de Luis, le ha parecido prudente, por razones de seguridad y salud del trabajo, que dado que Luis todavía tiene anticuerpos en el cuerpo del COVID, porque lo tuvo en su momento, pues debe bajar nuevamente a la ciudad para pasar una suerte de cuarentena preventiva, ¿no? Bueno, eso, más allá de la molestia generada a Luis de subir y bajar de la mina, supone que Luis está en una suerte de cuarentena preventiva, que es como una licencia con goce de haber. De modo que Luis no pierde su derecho a remuneración durante todo este lapso en el cual esté descansando preventivamente según lo que ordena el médico ocupacional de la mina. Así que una vez que Luis, en función a la evaluación médica, esté apto para subir, podrá subir nuevamente a desarrollar sus actividades con normalidad. Doctor, ya que estamos tocando ese tema de las pruebas a los trabajadores, no queda muy claro aún para muchos trabajadores si es la empresa quien tiene que hacerle la prueba, pagar por las pruebas rápidas moleculares a los trabajadores, o son los empleados los que tienen que asumir ese costo. Se lo consultaba también por el tema que ya debe conocer usted sobre los repartidores de delivery, quienes han sido sometidos a pruebas rápidas que han sido realizadas por la Municipalidad de Miraflores y no por las empresas. Es correcto. Veamos, las pruebas rápidas o las pruebas en general de descarte del COVID son pruebas que deben ser costeadas por el empleador, no por el trabajador. Ahora bien, solamente es obligación del empleador hacer las pruebas rápidas a aquellos trabajadores que tienen un alto o muy alto riesgo de contagio del COVID. ¿Quiénes son estos trabajadores? Por ejemplo, los trabajadores de limpieza en un hospital son trabajadores de alto riesgo de contraer el COVID. Pero los trabajadores de salud son los únicos que tienen un muy alto riesgo de contraer el COVID. Las enfermeras, los médicos que están en contacto con los pacientes de COVID. De modo tal que los repartidores de Rappi, por ejemplo, o en general los riders, como se les dice, o los trabajadores de transporte, de delivery, no son trabajadores de alto ni muy alto riesgo, pese a que están en contacto con el público. Sí. Y por esa razón la empresa no está obligada a hacerles la prueba rápida, ¿no? Sino en este caso el Estado, a través de la Municipalidad o el Ministerio de Salud o de Salud, en virtud de campañas preventivas. Muy bien, doctor, quedó claro. Vamos con la siguiente llamada. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre, por favor? Buenos días, ¿cómo están? Bien. Samuel Chirinos. Samuel, te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta para el doctor Herrera? Doctor, buenas. Una consulta. Yo y unos compañeros trabajamos en una empresa en una universidad, ¿no? De lo cual a nosotros trabajamos en el área de transporte. Y vino la pandemia, nos suspendieron y nos pagaron que hasta abril. Nos dieron la suspensión perfecta
o 3 meses sin goce de haberes. Pasan los meses y la SUNAFIL lo deniega a la empresa, ¿no? Que no es reto, ¿no? Que suspendan a los trabajadores, algo así. Y la empresa nos manda una carta a nosotros indicando, ¿no? Señores colaboradores, la empresa, ¿no? De a partir del 9 de julio se le va a pagar sus haberes, con goce de haberes, ¿no? Su mensualidad. Y entonces, pero no nos han pagado los 3 meses que estaba la pandemia. Y ya agosto ya nos han pagado normal, todo completo. Entonces mi pregunta es, como dice, escuchando acá en el noticiero, lo de Vengado, esos meses que no nos han pagado, ¿nos pagará o qué es lo que hay que hacer? No sé, esa es mi pregunta, por favor. Muy bien, gracias Samuel. Escuchamos al doctor Herrera. Sí, veamos, en el caso de la empresa para la que trabaja Samuel, escuché, han estado en suspensión perfecta de labores hasta junio. Y después se han reactivado las actividades en julio y les están pagando los sueldos desde julio. La pregunta es si los devengados durante la suspensión se tienen o no que pagar. Eso va a depender cuál sea el resultado final de la suspensión de labores en el Ministerio de Trabajo. Porque si bien es cierto, la primera instancia pudo haber declarado no al lugar a la suspensión, la empresa pudo haber apelado. Entonces habrá que estar y conocer la última resolución que emita el Ministerio de Trabajo sobre la suspensión perfecta de labores para saber si finalmente ha sido aprobada o no la suspensión, y si no ha sido aprobada, entonces sí tiene que pagar los devengados durante la suspensión la empresa a los trabajadores. Muy bien, doctor, creo que ha sido bastante didáctica cada una de las explicaciones que nos ha dado. Lamentablemente el tiempo ha quedado cortísimo, seguramente se han quedado algunas llamadas pendientes. Esperamos tener otra oportunidad de poder tenerlo aquí en el programa para absolver estas dudas que surgen a raíz de todo lo que se vive en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Herrera. Con mucho gusto, hasta la próxima. Hasta la próxima, bueno. Interesante todas las respuestas que nos ha brindado nuestro invitado especial el día de hoy, el abogado laboralista, el doctor Ricardo Herrera. Esperemos tener otra oportunidad para que usted también pueda hacer sus consultas como siempre aquí en Dígalo Usted. Amigos, esto ha sido la pregunta del día.